No podemos vivir en el pasado. Tenemos que extenderlos al futuro. Tenemos que vivir el presente, pero extendernos hacia el futuro. Muchas personas cuando pierden la esperanza, cuando caen en pecado o cuando se alejan y se apartan de Dios, viven en su pasado. Ya no viven en la presencia de Dios, ya no viven en el Espíritu, viven en el pasado y solamente sus palabras son de fracaso, de derrota, y hablan de su pasado y no se extienden hacia adelante. Algunos dicen: yo antes tenía la presencia de Dios. Yo he escuchado personas que hablan y que se saben la palabra de Dios, pero no siguen a Dios, pero no quieren volver a la iglesia y están en el pasado, en el fracaso. Yo cuando antes tenía la presencia de Dios, dicen unos. Yo antes predicaba, dicen unos. Personas que predicaban la palabra de Dios, pero que se volvieron atrás. Jesucristo da un ejemplo. Jesucristo no se volvió atrás. Aún Jesucristo llevó la cruz, cayó, pero Jesucristo se levantó hasta llegar a la meta. Y la meta era llegar a la cruz, la meta era llegar a cumplir la misión. La Biblia dice que la persona o el cristiano que cuando pone la mancera en el arado y mira hacia atrás no es digno de Dios. Entonces hay que extendernos hacia adelante, hacia la meta. El apóstol Pablo decía: hacia el supremo llamamiento de Dios. Algunas personas dicen: yo antes era bendecido, yo antes era así, yo antes era lo uno, yo antes era lo otro. Pero quiero decirte en esta hora, recuerda que en el pasado no hay futuro. El futuro está hacia adelante, hacia la meta, hacia la victoria final con Cristo. Jesucristo dijo: y todo aquel que persevere hasta el final será salvo. No se trata de perseverar un mes o 2 meses, 1 año, 2 años, 10 años y volverse atrás y quedarse y volverse al pasado, volverse a lo que éramos antes. No se trata de eso, se trata de seguir la meta hasta el fin, hasta que Jesucristo venga o Jesucristo nos llame a su presencia. Cuando tu corazón arde por su presencia, entonces sabes que Jesús vino para darnos un presente diferente, un presente distinto, un futuro de bendición. Así que no permitas que nada te robe su presencia y te devuelve al pasado. El versículo 21 dice la Biblia: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido. Le seguían recordando los discípulos, le seguían recordando a Jesús
sus discípulos y les seguían recordando el pasado. Se habían quedado en el pasado y no se extendían hacia el futuro. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiera a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió esto, le dijeron los discípulos. No se recordaban que les había dicho que al tercer día iba a resucitar. Y cuando pierdes la presencia de Dios, pierdes la esperanza, pierdes la fe, pierdes la visión. La fe de estos hombres que habían visto a Jesús resucitar muertos, sanar a enfermos y hacer toda clase de milagros había empezado a menguar. No te llenes de duda ni de temor, llénate de fe y de esperanza. Cuando pierdo la presencia de Dios me vuelvo a una persona temerosa que vive por la lógica y deja de vivir por la fe. Eso es lo que había pasado con los discípulos. Eso había pasado en ellos. Habían perdido la fe en ese momento. Y la Biblia dice que algunos de los discípulos se fueron a hacer lo que antes hacían, a pescar, a trabajar en el campo, a hacer las cosas que antes hacían, porque habían perdido la visión. Debemos vivir en la presencia de Dios todos los días de nuestra vida. El versículo 28 al 29, la Biblia nos dice: llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Había atardecido. Al atardecerse, al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos, pero ellos insistieron: quédate con nosotros, que ha atardecido, ya es casi de noche. Así que entró para quedarse con ellos. Tú y yo no necesitamos una visita de Jesús. Necesitamos que Jesús se quede con nosotros. La actitud de los discípulos de anhelar hizo que Jesús se quedara con ellos. Tu actitud hará que Dios se quede o se vaya. Pero aún la actitud de los discípulos hizo que Dios se quedara con ellos, que Jesús se quedara con ellos, para darse a conocer, para darle fuerza, para darles ánimo, para recordarle que no habían quedado solos, que Él estaba con ellos. ¿Qué sucedió una vez que Jesús se quedó con ellos? ¿Qué dice la Biblia que sucedió? El versículo 30 al 35, la Biblia nos habla y nos dice: luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras?
Al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 y a los que estaban reunidos con ellos. Es cierto, decían, el Señor ha resucitado y se les ha aparecido a Simón. Los dos, por su parte, contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. Jesucristo se les apareció. Dios nunca se aleja de uno. Dios nunca se aleja. Muchas veces somos nosotros los que nos alejamos de Dios, pero Él está ahí. Pero cuando hay una ceguera espiritual no lo reconocemos. Recuperaron la visión los discípulos. La Biblia dice que cuando Él estaba en la mesa y partió el pan, se les abrió los ojos. Su corazón volvió a arder, el versículo 32. Nuevamente recuperaron la fe, el versículo 34. Y volvieron a trabajar en su llamado. Ellos, desde ese momento, dice la Biblia, que volvieron a Jerusalén donde estaban los demás y empezaron a trabajar para el Señor. Muchas veces podemos estar en incertidumbres y pensar que hemos perdido la visión o la esperanza. Pero Jesucristo está ahí para recordarnos que Él nunca nos abandona y que cuando nosotros nos volvemos a Dios, Él nos hace que nuestras fuerzas cobren vida para seguir adelante. La Biblia dice que Él levanta al que está caído, da fuerza al que no tiene fuerza, fortalece al débil. Debemos seguir adelante, debemos seguir luchando en los caminos del Señor. Que Dios te bendiga en esta hora, amado amigo y hermano. Espero que esta reflexión nos haga reconocer que muchas veces nos hemos apartado de Dios y que necesitamos volvernos al camino de Dios. No sé, quizás eres alguna persona que estuviste en una iglesia. No sé, quizás eres alguna persona que te has vuelto atrás o eres descarriado. Pero quiero decirte que aún hay esperanza si te vuelves y reconoces a Dios. Si reconoces tu error y tu pecado. Para las personas que ya han conocido al Señor, solamente es necesario la reconciliación, reconciliarse con Dios. Y Dios lo vuelve al camino y vuelves a seguir adelante. Dios te perdona. Pero las personas que aún no conocen a Dios, nunca han conocido a Dios, nunca han aceptado a Cristo, es necesario que lo puedan aceptar en su corazón, que puedan entregarse al Señor y caminar en los caminos del Señor para obtener la recompensa de una promesa tan grande por el cual Jesucristo vino a morir a este mundo. Y la promesa es la vida eterna y la salvación de nuestras almas. Quiero hacer un llamado en esta hora para dos clases de personas. Para personas que aún se han apartado de Dios, que son descarriados, que pueden
reconciliarse con Dios. Y para las personas que no tienen a Dios, que nunca lo han conocido, que pueden aceptarlo en esta hora. Quiero hacer una oración para guiarte a que puedas venir a Dios y puedas reconocer que solo en Él hay salvación y hay esperanza. Señor Jesús, vengo en esta hora hacia ti, reconociendo, Señor, que te he ofendido y te he fallado, reconociendo que me he apartado de tus caminos y he vuelto hacia atrás. Pero en esta hora, Señor, te pido perdón y me reconcilio contigo. Y pido, Señor, oh Dios, que me limpies con tu sangre y que me guíes con tu Espíritu Santo en esta hora y me perdones. Gracias, Jesús, porque tú en esta hora me perdonas. Amén. Esto ha sido para las personas que aún conociendo al Señor se volvieron atrás. Pero quiero hacer una oración para aquellas personas que no tienen a Jesús en sus corazones, para que puedan entregarse al Señor. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco, Señor, oh Dios, que te he ofendido y que solo en ti hay salvación. Me arrepiento de mis pecados y te pido perdón. Y reconozco que tú viniste a morir en la cruz para salvación. Te pido en esta hora, Señor, que me limpies y que me salves en el día de hoy. Porque tú viniste a morir por mí. Te acepto como mi único Salvador de mi vida en esta hora. Y creo que tú me salvas en el día de hoy. Gracias, Jesús.